tenemos al hijo no pródigo, para continuar con lo que como habíamos iniciado, que era el hijo pródigo. Y la historia del hijo no pródigo, el hijo mayor, está en Lucas 15, 25 en adelante. Yo he copiado las porciones aquí para leerlas directamente y sin demora. Notemos que en el capítulo 15, donde está la parábola del hijo pródigo, a partir del versículo 11 está la parábola del hijo pródigo. Esa porción empieza en el versículo 1 y 2, diciendo a quién se dirige el Señor, con quién está hablando. Y yo creo que eso es básico para entender lo del hijo mayor. Aquí está la porción, los primeros dos versículos, donde el Señor empezó las parábolas, porque fueron 3 parábolas que el Señor pegó la una de la otra, y la tercera es la del hijo pródigo. Dice el versículo 1 del capítulo 15 de Lucas: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, a ellos, a ese grupo de personas que había ahí, el Señor les dijo varias parábolas, 3 parábolas más exactamente. Entonces, en el versículo 1 hay 2 grupos de personas: publicanos, que son cobradores de impuestos, y pecadores. Esos eran del mismo grupo, indignos, marginados, eran personas no gratas para el resto. Y en el versículo 2 están los que tenían fama, los fariseos religiosos y los escribas, que eran doctores de la ley. Los del primer grupo se quedan calladitos, pero los del segundo grupo murmuran, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces hay 2 clases de personas en este público. Por una parte están los publicanos y pecadores, y por otra parte están los fariseos religiosos y los escribas, que eran los que estudiaban la escritura con profundidad, los doctores de la ley. En el segundo grupo estaban los fariseos. Y hay una historia más adelante en el capítulo 18 de Lucas que nos ilustra cómo vivían los fariseos y las reacciones de los publicanos. Es importante para poder entender lo del hijo mayor. Dice en el versículo 9 de Lucas 18: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro.
porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, hay una diferencia muy grande entre la conducta del fariseo y la conducta del publicano. Y en todos los 4 evangelios e inclusive en Hechos, esa división se ve, esa actitud de los fariseos, de su orgullo religioso, se ve por todas partes. Y escogí 2 porciones más donde se ven a los fariseos. Uno es una porción es esta. Está en el capítulo 16 de Lucas, capítulo 16, versículos 13 a 15. Dice, ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Y notemos lo que el Señor les dice a ellos. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Este grupo, los fariseos y también los escribas, sabían mucho más de la escritura que otros grupos de la sociedad judía. Deberían saber y comprender mejor al Señor y lo que Él decía. Pero en vez de eso, como el Señor denunciaba que su conducta no correspondía con la escritura, entonces fueron en un odio creciente hacia Él. De tal manera que cuando el Señor Jesús fue entregado, los fariseos estaban ahí. Lo leemos en Juan. Y aquí, cuando el Señor Jesús estaba ya en la cruz, eso es en Mateo, dice el versículo, el Señor Jesús está crucificado y dice el versículo 41, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Entre los que se burlaban del Señor estaban los fariseos. Entonces su conducta fue cada vez más contra el Señor, más de oposición frente al Señor. Estos eran los fariseos que estaban escuchando la parábola del hijo pródigo. Entonces, resumiendo más o menos lo que vemos en esas porciones que acabé de mostrar, podemos decir que los fariseos confiaban en sí mismos como justos, menospreciaban a los otros. En la parábola del fariseo y el publicano, donde están orando en el templo los dos, el fariseo está en pie y oraba consigo mismo. Es posible orar para uno, aunque uno nombre a Dios, y eso hizo el fariseo. Estaba orando para sí mismo, para sentirse él bien. Le dice al Señor, Dios, te doy gracias que no soy como los demás,
ladrones, injustos, adúlteros o como este publicano. Y ahora empieza a dar una lista de todas las cosas buenas que hace. Ayunos 2 veces por semana. Da diezmos de todo lo que gana. En fin, él está diciendo las cosas buenas que él tiene. Se cree muy bueno, se justifica delante de los hombres. En Lucas 16:14, el Señor dice que eran avaros, les gustaba el dinero y lo perseguían y se burlaban del Señor y de sus palabras. Allí mismo en Lucas 16, pero en el versículo 15, dice que ellos se justificaban a sí mismos delante de los hombres, pero Dios ve el corazón y lo que cuenta es lo que ve Dios. Y el Señor Jesús era Dios, Él es Dios, sabe lo que hay en el corazón. Entonces sabía claramente qué estaban pensando y qué era lo más importante para su corazón. Luego, en la porción que leímos en Mateo 27:41, en la cruz, y también en Juan 18:3, se ve a los fariseos entre los enemigos del Señor Jesús, los que lo condenan a la muerte. Estos son los fariseos, es decir, uno de los dos grupos que estaba escuchando al Señor. El otro grupo son los publicanos. Y el publicano de Lucas 18, estando lejos, no quería alzar los ojos al cielo. Se sentía muy avergonzado por su pecado. Se golpeaba el pecho, pero no de una manera rutinaria, sino porque le pesaba su pecado. Y decía: Dios, sé propicio a mi pecador. En otras palabras, decía: Dios, ten misericordia de mi pecador. Es decir, reconocía que era pecador, que Dios es santo y que en su presencia no puede haber pecado y que necesita su ayuda, su gracia, su misericordia para ser perdonado. Y dijo el Señor, que el publicano, descendió a casa justificado antes que el otro, antes que el fariseo. Y el publicano descendió a su casa justificado, pero no por sí mismo, como hacía el fariseo, sino por Dios. Y eso es lo que cuenta, cuando Dios es el que perdona y cuando Dios es el que justifica. Justificar a alguien es declararlo justo, como si no hubiera hecho pecado. Y eso fue lo que recibió el publicano que se humilló en la presencia de Dios, allí en el templo. Entonces los fariseos, para resumir un poco, confiaban en sí mismos como justos. Eran pecadores porque el orgullo, el menospreciar a los otros, el murmurar, como lo hacían, son pecados. Ellos eran pecadores, pero no veían sus pecados. El orgullo, su falta de amor a Dios y su falta de amor a otros. El Señor Jesús, después de, o mejor dicho, antes de la parábola del hijo pródigo, contó la parábola del pastor que recoge la oveja perdida. No sé si lo tengo acá más atrás.
está aquí, en Lucas 15, versículo 3. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, los fariseos formaban parte de las ovejas que no estaban perdidas. En realidad sí estaban perdidas, pero ellos no creían que estaban perdidos. Y también, cuadrando con las palabras del Señor, eran los justos que no necesitan arrepentimiento. No era porque eran justos realmente, eran pecadores como todos, pero no reconocían su pecado, se creían justos. Entonces, de esa manera les habla el Señor. Y el hijo mayor pertenece a ese grupo, tiene esas mismas actitudes. En cambio, los publicanos y pecadores, o digamos el publicano, para nombrar un representante de este grupo, reconocía delante de Dios su pecado y pedía misericordia. Dios, sé propicio a mi pecador. En la parábola de las ovejas, de la oveja perdida, la oveja que fue a buscar el pastor habla de estos publicanos y pecadores. Entonces, es una de las ovejas perdidas que el pastor encuentra. También usando las mismas palabras del Señor en esa parábola, son pecadores que se arrepienten y vuelven a Dios y que producen gozo en el cielo. Reconocen su pecado, lo confiesan, piden de Dios su perdón y esa actitud alegra a Dios, y no solo a Dios, sino a toda la esfera donde está Él. Producen gozo en el cielo. A ese grupo pertenece el hijo pródigo. Entonces, con esto en mente ya entendemos lo que pasó con el hijo mayor. El hijo no pródigo, tal vez sería bueno que lo leyéramos un momento allí en la escritura, lo que pasó con él. En Lucas 15, dice así: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos,
porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Entonces, en el hijo pródigo vemos primero que no se comunica con el padre directamente. Regresó del campo y en vez de ir directamente al padre, habla con uno de los criados. Y si miramos bien, el informe que le da el criado no es el mismo que da el padre cuando habla del hijo que estaba lejos, del hijo pródigo. Entonces, en realidad, el hijo pródigo, el hijo no pródigo, el hijo mayor recibe una información parcial, lo que le parecía al siervo. Solo hasta cuando el padre habló con él, recibió la información correcta. El padre consideraba a ese hijo muerto, al hijo pródigo, y perdido. Y cuando el hijo pródigo regresó, su corazón estaba muy, muy alegre, muy, muy contento, estaba de fiesta porque ese hijo había vuelto. No era solamente porque había vuelto bueno y sano, sino porque había vuelto a la vida, digamos así, para el padre. El padre lo tenía por perdido. Entonces, comunicándose con los siervos, nada más recibió una información parcial. El resultado, el hijo mayor se enojó y no quería entrar donde estaba el gozo del padre. Se creía justo y habla es de sus cosas buenas, no desobedece, no te he desobedecido nunca, te sirvo tantos años, está ocupado de su propia justicia y se cree justo y saca esto a relucir. Acusa al padre de no haberle dado ni un cabrito, es decir, el que está en el error es el padre. El hijo mayor no encuentra culpa en sí mismo, sino que la busca fuera de él, en este caso en el padre. El hijo no pródigo se ve mejor que su hermano y murmura contra él. Estudiando un poco más esta lección, me pregunto si lo de pensar que había consumido sus bienes con rameras era una suposición de él. Y quizás entonces podemos hablar de calumnia. Sí es cierto que el hijo pródigo vivió de cualquier manera, pero no leemos en el relato anterior que haya sido con rameras. Quizás lo calumnia. Puede que tenga razón, pero puede que no. Por estar él ocupado de su propia justicia, el hijo mayor no conoce al padre, no tiene una relación cercana con él, no sabe que el padre lo ama como al otro y que todo lo que es del padre es de él. Esas cosas se las tuvo que decir el padre cuando lo fue a encontrar allá afuera, porque él no quería entrar. Todo lo mío es tuyo. Eso no lo sabía el hijo mayor. Hijo, tú siempre estás conmigo, es otra cosa que le dice. Me tienes a mí. Entonces se ve que no tenía una buena relación directa con el padre, una buena comunicación. Entonces, por no conocer lo que había en el corazón del padre, lo juzga. Y de ninguna manera participa en el gozo que tiene el padre de haber recibido al hijo menor como si fuera de la muerte.
todos en la casa del Padre participan del gozo del corazón del Padre, excepto el hijo no pródigo, excepto el hijo mayor. En vez de estar contento como el Padre, está enojado. Entonces, el hijo no pródigo, el hijo mayor, representa a los fariseos, que claramente tiene características que ya hemos notado que tenían los fariseos. Sin embargo, a ellos, aunque actuaban así, el Padre Celestial los amó, les habló por medio del Señor Jesús, también lo mandó por los fariseos y también por medio de su Hijo los invitó al arrepentimiento, a recibir el perdón y a tener una relación estrecha con Él. Estamos por el capítulo 15 de Lucas, pero el Señor Jesús empezó su ministerio en el capítulo 4. Así lleva 9 capítulos hablando a todo el mundo e invitando a todo el mundo, fariseos, pecadores, publicanos, escribas, que vinieran al arrepentimiento, que reconocieran su pecado, que se acercaran a Dios. Él quería perdonarlos. Pero los que escucharon fueron pecadores y publicanos. Y los que resistieron a venir a Dios porque se creían justos fueron los fariseos y los escribas. Muchos no escucharon al Señor Jesús, muchos de los fariseos, sino que participaron activamente en su rechazo y en su asesinato. Lo rechazaron. El Hijo amado de Dios fue rechazado por ellos hasta ser llevado a la cruz. Lo querían muerto y desaparecer de la escena del país. Entre más escuchaban, más crecía su pecado. Entre más escuchaban, más enemigos eran del Señor y por eso llegaron a crucificarlo. Y el fariseo, si no se arrepiente, su destino eterno es el tormento. Y nosotros estamos ocupados del capítulo 15 de Lucas. En el capítulo 16 está la advertencia de a dónde van las personas que no se arrepienten de su pecado, que no reconocen su pecado y no se arrepienten de su pecado. Y esa porción es tal vez una de las más duras de la Escritura. Pues recomiendo leerla en otro momento, no es el tema, pero su resistencia a reconocer su pecado y a pedir de Dios misericordia y pedir perdón les hace acreedores del infierno, de la condenación, como vemos en esa porción de Lucas 16, a partir del versículo 19, del 19 al 31, es bueno leerla, recordando que allá hay un personaje que es el hombre rico y el Señor está hablando con fariseos avaros que amaban las riquezas más que a Dios. Entonces, por eso el Señor plantea esta historia del rico y Lázaro en esos términos. Pero continuemos con lo nuestro. Sin embargo, a pesar de todo lo que hemos dicho, si un fariseo reconoce su pecado y se arrepiente, el Señor le perdona y el Padre lo recibe. Ese fue el caso del fariseo Pablo.
Pablo dice en Hechos 26:5, Pablo entonces comenzó así su defensa. Ya era un cristiano convertido. Y dice, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Entonces, un fariseo con todas las características que el Señor nos ha dicho en su palabra, pero que se arrepiente de su pecado y le entrega su vida al Señor Jesús. Es salvo. Y Pablo no solamente fue salvo, sino que fue un instrumento muy grande en las manos del Señor. Y a él le debemos, a su pluma, le debemos varias cartas del Nuevo Testamento. Un fariseo convertido. Entonces el Señor puede también tocar el corazón de un fariseo que viene a él arrepentido. Pero la otra cosa que también es importante entender es que todos corremos el riesgo de actuar como el hijo fariseo. Si dejamos que nuestro cristianismo sea una cosa solo de religión, si perdemos el contacto vivo con nuestro Padre Celestial y nos fijamos más en las personas, nos fijamos más en donde vamos a reunirnos, los defectos que tienen los otros creyentes, en fin, entonces yo voy tomando ese camino. Cuando una persona recibe al Señor Jesús en su corazón, nunca pierde su salvación, pero sí puede ir como volviéndose fariseo en su manera de actuar. No es condenado porque ya creyó en el Señor Jesús, pero sí puede actuar como ellos. Y entonces el Señor Jesús les dice a los discípulos en Lucas 12:1, que está escrito allí, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, esta es una lección que aprendemos para nosotros, una lección positiva. Guardémonos de actuar así, de aprender los modos de los fariseos, porque sobre todo cuando uno ya tiene cierto tiempo con el Señor, uno corre ese peligro y llega una persona nueva o una persona que uno considera indigna, llega al lugar de reunión y uno la mira de reojo, la mira mal. Y si esa persona se convierte, uno está lleno de dudas si realmente será una conversión real y no hay gozo en mí por un pecador que se arrepiente, sino que hay sospecha. Y, en fin, podemos caer en la conducta del hijo mayor. Pues que el Señor nos guarde de esto. Y también, pues, como esto del fariseísmo es una cosa muy común en donde hay religión, a lo mejor conocemos a algún fariseo, podemos orar por él, porque así como hubo misericordia para Pablo, también lo puede haber con los fariseos de hoy en día. Pues espero haber contestado la pregunta de qué aprendemos de la historia del hijo mayor, el complemento de la historia del hijo pródigo. Y que el Señor nos ayude y nos guarde de esta conducta.